En este canal hemos hablado varias veces sobre psicosomática, cómo nuestras emociones y procesos psíquicos pueden impactar en nuestro cuerpo, llegando a causar graves problemas de salud física. Hoy hablaremos del proceso contrario, cómo nuestros hábitos y alimentación pueden influir en nuestra mente, pudiendo incluso llegar a generarnos ataques de pánico. Que la salud mental y la salud física van de la mano es algo obvio, pero muchas veces se nos olvida o quizás no se nos inculca suficientemente. Hoy hablaremos con Phil Hugo, un farmacéutico y también nutricionista, que se cuestiona muchas de las cosas que nos han enseñado desde el ámbito de la salud. Bienvenidos a la mente de Phil Hugo. Gracias, Phil, por permitirnos entrar en tu mente, una mente compleja, con muchos conocimientos, muchas horas de estudio, de investigación. Eres como una enciclopedia andante, yo diría, así que creo que vamos a aprender muchas cosas hoy. Gracias por la invitación y como te decía en off, admiro mucho todo lo que has hecho aquí en estas oficinas de todos los años que nos conocimos y me alegro muchísimo de ver tu crecimiento y gracias a ti por invitarme. Pues sí, nos conocemos desde 2021, Ujú. creo, y yo también te quiero dar las gracias porque una vez me ayudaste mucho. Cuando falleció mi gato Jean-Pierre, me ayudaste mucho con la nutrición para salir un poco adelante de ese estado de agotamiento, de tristeza en el que estaba, y así que gracias también a ti. Y bueno, y vamos a hablar un poquito precisamente de eso, de cómo la nutrición, de cómo los hábitos impactan en la salud mental. Ujú. Vamos a empezar un poco por un recorrido autobiográfico. ¿Qué hizo que se despertara en ti ese interés por la farmacia, por la nutrición? Cuando tenía 7, 8 años, sufría de severos ataques de epilepsia, que no sé si esto lo has dado en la carrera o no, que básicamente se define como un estado donde convulsas, me ocurría siempre por las mañanas, al despertar sobre las 7, 7 y media, es despertar y tener los ojos que se van hacia atrás, salivar muchísimo y tener la sensación como de tragar la lengua y sensación como que quieres llamar a tus padres para pedir ayuda, pero no puedes. Esto ha durado como 3 4 meses. Ahora lo cuento con mucha tranquilidad, pero en esta época fíjate que me pasaba como durante 2 o 3 minutos y no lo contaba a mis padres. O sea, despertaba, me pasaba, pensaba que era algo, bueno, como parte de la vida, hasta que básicamente un día mi madre abrió la puerta de la habitación y básicamente se sorprendió y estaba haciendo una crisis. Me llevaron al hospital y me diagnosticaron ahí. Y desde este mismo día no volvieron a ocurrir más ataques de epilepsia, pero eso sí, a lo largo de mis 13 14 15 años empecé a desarrollar una ansiedad muy fuerte. Ansiedad hasta el punto donde yo en clase, o sea, tenía que estar cerca de la puerta de salida por si me pasara un ataque en cualquier momento, o sea, estar seguro que yo me podía ir del lugar donde estaba y hasta tener miedo de levantar la mano en clase. Yo estaba en un colegio católico bastante severo y donde, bueno, los profesores no eran de los más simpáticos. Y fíjate que se me daban muy mal las matemáticas, la química, la física y acabé siendo farmacéutico. Y desde mis 12 años quería ser farmacéutico, así que hasta los 18 años siempre ha sido como muy complicado para mí a nivel académico de siempre ir intentando sacar notas en lugares, básicamente asignaturas donde no podía, ¿no? Y acabé con un bachillerato científico, con una nota nada mal, en Francia sabes que es sobre 20, 14 sobre 20, y luego en primer año de farmacia es donde estos ataques de ansiedad empezaron a exacerbarse bastante. ¿Crees que el ataque de ansiedad o de pánico, ese miedo a que te diera un ataque, estaba relacionado con lo que viviste de ataques de epilepsia de pequeño? Como tengo mucho miedo a que me ocurra esto, así que vigilo mucho que no me suceda nada raro en mi cuerpo. Bueno, si hubiera tenido quizá la madurez de investigar a tal edad, quizá hubiera podido pensar esto. Yo lo que sé y de lo que he podido leer hasta el día de hoy y de psiquiatría, sé que los niños epilépticos tienen hasta 4 veces más probabilidad de sufrir ansiedad en la edad adulta. Entonces, quizá tenga una relación. Yo sé que a nivel genético, por ejemplo, mi madre es una persona que sufre de ataques de migraña muy fuerte, mi abuela que tiene Alzheimer y mi abuelo, por ejemplo, que se ha muerto de una enfermedad también neurodegenerativa, que es la esclerosis múltiple. Así que hay supuestamente una línea ahí donde
puede haber pues en el pasado, ¿no? Cosas que se transmitan, ¿no? Que sabemos que todo esto tiene también una línea de ADN mitocondrial que viene directamente desde tu madre, así que quizá, bueno, pues este terreno ansioso que toda mi vida he tenido pueda venir de ahí. Entonces, al entrar en primer año de farmacia, que empecé mi carrera en la facultad de Paul Sabatier en Toulouse, pasaron cosas bonitas y a la vez, bueno, crueles, entre comillas. Yo tenía muchas ganas de ser farmacéutico, estudiaba mucho. En aquella época no sabía nada de nutrición, nada de entrenamiento, nada de exposición solar, nada de gestión de sueño, absolutamente nada de suplementación. Y cada vez que iba a clase era un infierno porque compites en este primer año. En Francia es un concurso donde solo seleccionan al 10% de los alumnos presentes en el anfiteatro, aproximadamente de 1000 escogen a 100, y vas compitiendo no solo contra ti mismo, pero contra los demás. Entonces, empezó ahí un poco el infierno porque cada día te vas acercando del examen final. Entonces, con tendencia perfeccionista, quieres hacer todo bien y en este tipo de concurso el objetivo no es tanto hacer todo bien, el objetivo es avanzar, avanzar, avanzar y saber ejecutar en vez de hacer las tareas perfectas. Entonces, en este primer año acabé fracasando el primer año por falta de tiempo, intentar hacer todo perfecto y falta de organización. Entonces volví a hacer un segundo año de primer año de farmacia cuando todos mis amigos también se sacaron el primer año. Entonces ya estaba con un segundo año de primer año de farmacia, ya con mucho estrés detrás, con el estrés de volver a suspender y también con el estrés de quizá mis padres no van a seguir acompañándome para perseguir mi sueño de ser farmacéutico. Y todo este estrés, pues fíjate que a pesar de haber pasado ya un año en primer año de farmacia, se fue acumulando, acumulando, Y acumulando. explotaste. Y en abril 2011, en una clase de farmacología, con un profesor que iba típico a todas hostias, diapositivas horribles, que a 2 meses del examen final, mis amigos ya sabían que hacía este tipo de ataques. Para las personas que no saben lo que es un ataque de ansiedad, yo no pretendo aquí ser ni psiquiatra Tranquilos. ni psicólogo. Supongo que hay varios grados de intensidad. Dentro de lo que he podido observar e investigar, es una sensación de morirse en el momento. Se puede definir, por ejemplo, como una sensación, en mi caso lo que pasaba es que me centraba en los latidos de mi corazón y estaba seguro que ya dejaba de latir mi corazón. Entonces, cuando estás seguro que esto deja de latir, no sabes si te estás muriendo o no. Y ahí es donde se genera el ataque, o en mi caso se generaba el ataque. Muchas veces para ir a la facultad todas las mañanas salía de casa a tiempo, pero llegaba cerca del examen donde tenía que salir 1 hora y media antes de casa porque sabía que iba a tener que salir del metro, que tenía media hora de casa hasta la facultad, porque cada 2 estaciones me tenía que salir fuera por si me diera un ataque. Entonces, esto empezaba básicamente a generar mucho estrés en mi vida, tenía que despertarme antes para entrar en el metro a tiempo. Tu vida giraba en torno al trastorno de pánico. Todo, absolutamente todo. Y cuando duermes menos, cuando no sabes de nutrición, Se agrava. cuando no entrenas, cuando no tienes un control en absoluto sobre todos estos parámetros de tu estilo de vida que pueden realmente controlar tu ansiedad, pues llegas a clase, ya no tomas apuntes, ya estás estresado, tienes que salir de clase porque tienes la sensación de que te vas a morir. Entonces entras en un círculo vicioso donde pierdes confianza en ti todavía más, ves que se genera retraso porque se acerca el examen y bueno, todo ello hizo que en abril 2011 tuve el ataque de pánico más fuerte de mi vida, donde estaba escribiendo, notaba que se me iba a dar un ataque, mi amigo al lado sabía que sufría de esto y básicamente perdí conciencia, ya no me acuerdo del momento, sí que me acuerdo que estaba escribiendo y me desperté fuera de la facultad y mi amigo le pregunté qué ha pasado y me dijo que acaba de hacer un ataque, que me cogió,
estaba, o sea, yo podía andar, subimos las escaleras en Pero pleno, estabas desconectado, ¿no? desconectado completamente. Wow. Entonces este día, bueno, ya dije, "Ay, aquí hay un problema grave, o sea, no puedo seguir así", básicamente. Fue al psiquiatra, un amigo de mi padre, y este psiquiatra, nada, me recetó un antidepresivo, una paroxetina a baja dosis, 10 miligramos, y me dijo, bueno, tómate esto, te va a ir genial. mm, No ¿No te me... preguntó nada en torno a cómo estabas, cómo era tu Sí, día a día? sí, me dijo que estás estudiando. Bueno, le dije, estudio farmacia, bueno, yo soy médico, es normal, recibo a muchos estudiantes como tú, es mucho estrés, tienes que descansar, etcétera, pero no me preguntó ni cómo comía, ni si entrenaba, ni cuánto tiempo al sol, ni nada de todo ello. Entonces eso me puso ya una primera semilla en mi cabeza de que quizá el sistema educativo a nivel de facultades de medicina, a pesar de un psiquiatra tener 6 años de medicina más 4 o 5 años de especialidad, eh, quizá esto no sea normal. Ujú. Entonces esto ha sido como la primera semilla en mi vida cuando me recetó esta paroxetina, que me tomé 2 días, cosas a no hacer. Un antidepresivo se tiene que tomar durante muchas semanas para que tenga efecto y Y después gradualmente. y reducir la dosis gradualmente para no volver a caer. Yo lo tomé 2 días, me dieron unas cefaleas terribles, vómitos, y básicamente Ujú. tenía apenas 19 años y dije, no, Ahí no. tú dijiste, esto no puede ser todo solucionable con una pastilla, ¿no? No puede ser que solamente sea esta la solución, tiene que haber más allá. Yo no puedo tener una pareja que me cuidaba, que me amaba en aquella época, y amigos, mejores amigos, que tenía la sensación que estudiaban menos que yo, que se estresaban menos, pero que aprobaban los exámenes. Digo, o sea, eso no puede ser. Ujú. Entonces, estás perdido, básicamente. Entonces, fracasé una segunda vez en este primer año de farmacia, y en aquella época dije, es que quiero ser farmacéutico, no quiero cambiar de carrera, es que quiero serlo. O sea, desde pequeño estaba yo bastante obsesionado con ello, así que tenía la suerte de tener padres españoles. Yo nací en Francia, como bien lo sabes, que a veces hemos hablado francés, Alternamos. eso es. Y de padres españoles me hablaron español cuando nos íbamos de vacaciones y dije, quizá tengo una oportunidad de probar esto en otro país. Así que Ujú. me fui a Madrid y empecé una tercera vez el primer año de farmacia ahí en una farmacia, en una facultad de farmacia en Madrid. Y cambiando de ciudad, dejé mi pareja, que llevaba 2 años con ella, mis amigos, mis padres. Y cambiando de entorno pasó algo curioso, Claudia, que es, no sabía nada de nutrición, pero algo sabía, es que cada vez que comía ciertos tipos de alimentos, tenía más flatulencias o más gases, pero sobre todo a nivel cognitivo no me sentía bien. Me sentía sobre Como todo más denso, ¿no? Mentalmente. denso y dormido y Ujú, pesado. Y eso ujú. me pasaba siempre cuando iba a la cafetería y tomaba típico arroz o tortilla de patata, Menú estudiante. un estudiante o bocadillo con Ujú, jamón y mantequilla. ujú. Y un día llegué y dije, ¿por qué voy a seguir comiendo esto? Cuando llegué a Madrid estaba solo, no conocía a nadie. Me voy a comer unas judías, una ensalada, voy a seguir comiendo mi pollo, la carne o Ujú. lo que tocaba, pero no voy a meter de estos alimentos más altos en carbohidratos. Encontraste una correlación sin saber todavía por qué te afectaba así, ¿no? Decías, si tomo esto, me encuentro así. No sé por qué es, Intuición, pero me lo voy a quitar, ¿no? pura intuición. O sea, Ujú. llegas a un punto donde estás tan destrozado Ya. que vas por la vida diciendo que me puede dar un ataque cualquier 5 minutos. Entonces, en este momento de tu vida vas con una sola idea, que es ser una persona normal. Entonces, lo único que tenía confianza todavía no era ni siquiera en yo mismo, era en mis propias intuiciones y emociones. Entonces, he dicho, quizá mi intuición en este momento me pueda ayudar, ¿no? Así que a mediodía quité esto, e increíblemente, este mismo día fui a la biblioteca y tenía más energía. No me dormía a la media hora después de estar sentado, quería acabar los folios que tenía delante y digo, ¿qué está pasando? O sea, si llevo 3 horas estudiando y no estoy como todos los días ahí casi dormido, donde era ahí, donde perdía tiempo, donde no me daba tiempo para estudiar. Ujú. Así que estos días, este mismo día donde eliminé esta comida, hice lo mismo el día después. E hice lo mismo el tercer día y el mismo el cuarto día. Y llega un día donde dije, ¿por qué no hacerlo también por la noche? ¿Y por qué no hacerlo también por la mañana? Porque voy a seguir comiendo mi avena
con pan con mermelada, si puedo a lo mejor solo comer unas fresitas con 3 huevos duros. Y así hice. Entonces, sin querer, empecé un tipo de alimentación que se llama una alimentación cetogénica, que descubrí varios meses después que era una alimentación cetogénica, que en aquella época no sabía nada de lo que estaba haciendo, solo estaba comiendo y viendo cómo iba mi rendimiento cognitivo, mi sueño y mi estética corporal, básicamente. Entonces perdí bastante grasa, no sé, 8 kilos en 2 meses, algo así, pero algo me dio esta alimentación es que me dio bastante energía y sobre todo volví a ganar motivación para hacer más cosas Ujú. que solo estudiar. Después del primer mes empecé a correr. En aquella época vivía en el Metro Quevedo, en Madrid, y daba vuelta básicamente en el parque del Canal Santa Isabel y empecé a dar vueltas a la vuelta de la facultad, dejaba mi mochila, me ponía los pantalones cortos y venga, hoy voy a hacer 3 vueltas. La semana después, venga, 4 vueltas. Y así todos los días. Entonces mi vida cambió justo desde septiembre hasta diciembre de 2011 y volví a Francia en diciembre de 2011 y en aquel entonces o sea, volví y me Entonces no te vieron reconocían, y ¿no? no me reconocían. Dijeron, pero ¿qué has hecho? Ya. Que había perdido grasa, me sentía mejor, tenía mucha energía, Ujú. ya no estaba deprimido, no tenía nada de ansiedad. Y en aquella época no estamos hablando ni de suplementos, ni de omega 3 absolutamente Ni de nada. otros hábitos que has incorporado. Estamos hablando de Ujú. correr media hora por la noche y tener este tipo de alimentación. Ujú. Me siento bastante identificada porque, como tú sabes, yo hago alimentación antiinflamatoria, no es cetogénica, pero es bastante low carb. Y sí que he notado como es como si se abriera algo mentalmente, como si entrara más claridad, más paz mental, más estabilidad, Ujú. como que tienes más energía y más ganas de hacer cosas. Antes era un sentimiento como de que me pesaban los ojos, como de niebla mental, ¿no? Se le llama fog a eso. Em, Sí, como ganas de hacer cosas y solamente por cambiar la alimentación. Sí. Mm. Es la íntima relación que hay entre el intestino y el cerebro y la sensibilidad a la insulina y nuestros pensamientos, que bueno, pues están regidos, como tú bien sabes, por múltiples neurotransmisores y Ujú. se sabe hoy, a día de hoy, que la resistencia a la insulina no es solo un fenómeno que pasa a nivel del tejido muscular, sino también a nivel del cerebro. De hecho, un psiquiatra famoso, el doctor Chris Palmer, que es un especialista en nutrición cetogénica, trastornos mentales como esquizofrenia, PTSD, etcétera. Él tiene un enfoque bastante peculiar dentro del mundo de la psiquiatría y dice que el núcleo de todas las enfermedades psiquiátricas, que pueda ser ansiedad, depresión, PTSD, esquizofrenia, trastornos alimenticios, tienen un mismo núcleo que es la resistencia a la insulina. Entonces, esta resistencia a la insulina puede ocurrir, como bien he dicho, en el sistema muscular, en el sistema cardíaco, pero sobre todo también a nivel mental. Es decir, cuando nosotros nos volvemos sensibles a la insulina, gracias al deporte, el ayuno intermitente, una correcta conciliación y calidad de sueño, una gestión de nuestros carbohidratos, muchas de estas enfermedades psiquiátricas se pueden hasta revertir, y es el caso, por ejemplo, de la epilepsia, que hoy en día ya desde el año 1920 es una estrategia que ha demostrado hasta ser más efectiva que algunos tratamientos antiepilépticos. Ujú. Entonces ya no estamos en 1920, estamos en 2024 y este tipo de nutrición, yo esto lo descubrí muchísimos años después, ah, puede ser de ayuda para personas con ansiedad, con depresión, va hasta esquizofrenia, cualquier tipo de trastornos mentales, hasta el autismo, donde tiene aplicaciones. Y por ello, quizá hoy en día yo siga con este tipo de alimentación. Y hoy, como bien sabes, yo llevo 7 años comiendo una sola vez al día. Estoy, por ejemplo, en ayunas de 20 horas haciendo este podcast. Y es un estado de paz o de tranquilidad que yo encontré y que básicamente han llegado a cambiar mi Ujú. vida para siempre. Si quieres, vamos a ver, para organizar un poco la siguiente información. Ujú. Primero, si quieres, nos puedes explicar por qué influye tanto en la salud mental mm, el estado de la resistencia a la insulina, la inflamación, ese eje intestino-cerebro. Vamos a ver un poco esas variables, cómo impactan también en neurotransmisores. Ujú. Y después, si quieres, podemos ir a
quizás errores más habituales que cometemos con la alimentación, con hábitos, con ejercicio y que puedan impactar en nuestra salud mental y cómo nos encontramos. ¿Te parece? Let's go. Vale, ¿Me dejas arrancar por donde quiera? arranca. Bien. Dentro del el prisma que yo he podido dar a mi propia salud mental, y aquí no pretendo ser ningún tipo de psiquiatra, psicólogo, tengo 33 años, no pretendo ahí dar lecciones a nadie, entonces que todo esto sea contrastado con un profesional de salud, que cualquier persona que pida ayuda o que necesita ayuda, que vaya a ver un psicólogo, que vaya a ver un psiquiatra, que esto es muy importante, que aquí no pretendo en absolutamente nada dar tratamiento. No reemplaza, sino que apoya, ¿no? Ujú. Eso es, o sea, aquí estamos hablando de salud integrativa y que cualquier profesional de salud tiene que venir apoyando a la persona y sobre todo preguntarle sobre su nutrición, que pienso, en mi caso personal, esta experiencia que tuve, que me parece que algunos médicos, al no estar actualizado, desafortunadamente para mí, un médico que no aplica la salud integrativa frente a un paciente psiquiátrico, para mí es un atentado a la salud pública. Y eso no tiene por qué seguir así, y por eso sigo dando básicamente voz a este tipo de conocimiento en mis redes sociales. Y es algo que eché mucho en falta en la carrera, que nos explicaran un mínimo, un poquito de nutrición, un poquito de hábitos. Yo no concibo el ver a un paciente y no preguntarle, aunque sea, oye, ¿cómo duermes? ¿No? ¿Cuántas horas? ¿Cuándo te acuestas, cuándo te levantas? ¿Tienes un horario habitual o tienes un sueño cambiante? ¿Cómo te alimentas? ¿Haces un poco de deporte? ¿Sales un poco a la calle? Ese tipo de cuestiones, por mucho que trabajes a nivel psicológico, al final es como trabajar sobre una mesa con una pata que cojea. Cuando empecé a investigar sobre mi propia mente para entender mejor mi ansiedad y que ya vi este cambio, que simplemente gracias a la nutrición cambió mi vida por completo, entonces empecé a indagar sobre todos los potenciales efectos de la dieta cetogénica. Y bueno, caí sobre varios estudios, caí sobre un estudio en rendimiento deportivo de Pauli y colaboradores, y después descubrí todos los estudios de las aplicaciones terapéuticas de la dieta cetogénica, entendiendo que cuando una persona empieza a reducir la cantidad de carbohidratos en su alimentación, el hígado empieza a producir cetonas, que básicamente son moléculas que provienen de la degradación de nuestra propia grasa, y estas cetonas no es que sean un tóxico. Escucho en la tele médicos que dicen que las cetonas son un tóxico, que dañan el hígado o el riñón. De hecho, hacen bien todo lo contrario. Las cetonas, particularmente el beta-hidroxibutirato, que es el más estudiado, es una molécula antioxidante y antiinflamatoria que ha demostrado al llegar a nivel celular subir reservas como pilas dentro de nuestras células que permiten la creación de glutatión y otros potentes antioxidantes. Este mismo beta-hidroxibutirato es capaz de entrar dentro del cerebro y actuar ahí como segunda gasolina. Todos estos problemas neurodegenerativos relacionados con estos trastornos mentales tienen dentro de varios factores un mismo núcleo, que es el mal uso de la glucosa por la neurona. Esto puede ser en trastornos depresivos, en esquizofrenia, en esclerosis múltiple. Como tenemos aquí un tiempo limitado, voy a hacer un pequeño resumen. Cuando yo entonces ayudo a mi cuerpo a crear estas cetonas, haciendo ayuno, controlando mi cantidad de carbohidratos, reduciendo la ingesta de pan, de arroz blanco, de azúcares, estoy diciendo a mi hígado, te estoy cortando esta reserva energética, los carbohidratos, tira de tu propia grasa para darme energía. Y el hígado, al detectar esta falta de glucosa, empieza entonces a crear estas cetonas que luego después son usadas por el corazón, el músculo y el cerebro. Es por eso que cuando pasamos muchos días sin comer, somos capaces de seguir vivos gracias a estas cetonas y las reservas de grasa que tenemos dentro del cuerpo. Estas cetonas, al llegar al cerebro, tienen varios roles. Número uno, antioxidante y antiinflamatorio, y también energéticos. Entonces, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer o Parkinson hay un muy mal uso de esta glucosa, y usar las cetonas como fuente de energía pues ayuda a la disminución de todos los problemas relacionados con la mala oxidación de esta glucosa.
Y se ha visto recientemente, desde hace una década, que cualquier problema relacionado con la depresión o la ansiedad también puede tener una relación con este mal uso de la glucosa, relacionado con un concepto que hemos dicho antes, que es la resistencia a la insulina. Por ello, en estudios se ve que personas con sobrepeso o con diabetes de tipo 2 tienen una probabilidad mucho más alta que una persona sana, que entrena, que no tiene sobrepeso, de desarrollar todos estos tipos de enfermedades, sobre todo ansiedad, depresión y esquizofrenia. Entonces, quizá dentro de este abordaje terapéutico y un abordaje integrativo, lo principal sería ayudar a la persona a empezar a entrenar y modificar su alimentación, pasar más tiempo fuera, porque todo ello va a permitir a recuperar esta sensibilidad a la insulina. Entonces, esto es una explicación metabólica de un abordaje terapéutico para, sobre todo, este tipo de enfermedad que puede ser la ansiedad o la depresión. Entonces, un tipo de abordaje, estamos hablando aquí de herramientas celulares o metabólicas. Luego está el abordaje que he conocido más recientemente con expertos en hormonoterapia, como por ejemplo puede ser el doctor Thierry Hertog. Yo también estoy acompañado por varios médicos, dentro de él el doctor Antonio Hernández. Eh, Doctor Thierry Hertog es un experto en hormonoterapia, es el presidente de la Asociación de Longevidad de Estados Unidos y de Bélgica, y tiene una explicación sobre el abordaje terapéutico de estos trastornos mentales por déficit de hormonas. Esto no es un médico que lo dice, estamos hablando aquí de un médico que gracias a él descubrí todos los estudios relacionados con el por qué personas tenían ansiedad, depresión, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Todos estos trastornos mentales están relacionados, si lo abordamos desde una explicación hormonal, por disminuciones de ciertas hormonas. Me estoy acordando ahora de un paciente que vino una vez con síntomas bastante depresivos y yo le pregunté pues, que si estaba tomando medicamentos, etcétera, y me dijo que no. Y al tiempo se acordó de decirme que estaba tomando un medicamento para prevenir la alopecia. Claro, eso baja la testosterona bastante. Dejó de tomarlo y mejoró bastante el ánimo. Este mismo medicamento se llama el finasteride o el dudasteride, que se da en cantidades de 5 miligramos, por ejemplo, y que está muy bien estudiado, particularmente este. Simplemente hace falta ir a PubMed, que es la biblioteca de estudio que todos los profesionales de salud pueden consultar, es gratis, y poner finasteride syndrome, y tenemos ahí un abanico. Le han puesto el nombre de un síndrome a ese fármaco antialopecia. Entonces, es un fármaco que disminuye los niveles de DHT en el hombre, que es la dihidrotestosterona. Esta misma testosterona, cuando está en niveles bajos, es decir, en el hombre, por ejemplo, en niveles por debajo de 10, y en una mujer en niveles por debajo de 0,5, se asocia a más depresión, más probabilidad de sufrir ansiedad, más probabilidad de sufrir esquizofrenia, más probabilidad de tener estrés postraumático o que se vea exacerbado, y obviamente todos los síntomas relacionados con la composición corporal, más dificultad para perder grasa, para ganar masa muscular, más dolor articular, etc. Estamos hablando aquí de la hormona más anabólica de todas, que no sea sintética obviamente, que es la testosterona, y es por ello que hay tantos hombres que toman este fármaco y luego a los 6 meses pueden tener una reducción de la pérdida de cabello, pero luego después más generación de grasa visceral, más generación de grasa subcutánea, o a lo mejor incluso más generación de ginecomastia e incluso un aspecto de la cara como más retenido, que esto es un signo de que como este medicamento impide que la testosterona pase a esta hormona que es la DHT, que es la que da agresividad, que es la que da concentración, que es la que nos hace salir de la cama, como ya no hay esta molécula, toda esta testosterona aromatiza estradiol, y el estradiol, cuando está demasiado alto, tanto en hombres que en mujeres, pues genera mucha tristeza, hace rumiar mucho la gente, o ruminar como se diga en castellano, haciéndonos pasar demasiado tiempo en estos pensamientos, y es por ello que todos estos hombres sufren de ello por o pasarse de dosis
o no decirlo al médico a tiempo, o no tomar los suplementos necesarios para por lo menos reducir el paso de esta testosterona a estradiol. Entonces, la testosterona es uno de, efectivamente, de las hormonas que más se relaciona con el estado de ánimo. Y bueno, tú y yo tenemos amigos en comunes que compiten en culturismo y que usan estas sustancias. Y estas sustancias, cuando ya se usan de forma exógena, muchas veces son personas muy alegres, muy eufóricas, muy... Sí, pero cuando tienen que terminar el ciclo, eso es. viene depresión. Acabas el ciclo y cuando no estás bien acompañado, pues efectivamente te llega la depresión, tienes muchísima ansiedad porque el nivel de testosterona al cual está acostumbrado el cuerpo va Claro. disminuyendo y como ya hay menos testosterona que puede actuar sobre receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, todo esto te genera menos oxitocina y entonces quieres estar en tu esquina, en casa, no hablar con nadie, con absolutamente nadie, acabas en depresión. Esto es la testosterona. Hay muchas otras hormonas así donde podamos hablar muchísimo. Una de ellas, que es también una hormona esteroidea, que es la DEA. La DEA es la dehidroepiandrostendiona, que es una hormona producida por nuestra cápsula adrenal y en estudios se observa como la forma sulfatada de esta dehidroepiandrostendiona, que es el metabolito que se mide en sangre, 25 veces más alto que la DEA, la dehidroepiandrostendiona, en estos niveles muy bajos, por debajo de cantidades de 250 aproximadamente, que lo podéis chequear en vuestra analítica, se asocia a todos estos trastornos que te he mencionado anteriormente, Claudia. Obviamente todo esto te lo cuento, yo en la época no sabía nada de esto, ojalá lo hubiera sabido, poderlo chequearlo en una analítica. Entonces la DEA hasta se puede tomar en hormona en forma de medicamento de fórmula magistral en España, o si las personas están viendo esto en Latinoamérica o en Estados Unidos, se puede comprar hasta en suplemento y en una mujer habría que empezar con cantidades entre 10 o 15 miligramos y en hombre entre 30 a 50 miligramos. Y en 2 o 3 meses se puede ver como la DEA sulfato en una analítica con un suplemento de molibdeno que ayuda a sulfatar esta misma DEA, puede subir y tener efectos muy positivos sobre estos niveles de DEA. Otra hormona muy famosa, y solo voy a citar Creo que tres, ahora me entenderán con lo de enciclopedia andante. otra hormona Sí, y pararé aquí porque es que realmente hay como 8 hormonas que muchísimas. están muy relacionadas con ello y podría explicar los mecanismos, pero para hacerlo muy sencillo. Ujú. Otra hormona es la T3. La T3 es la hormona tiroidea activa. Nuestra tiroides es capaz de producir dos hormonas que son la T4 y la T3. La T4, que es la precursora de la hormona T3. Muchas personas que tienen, mujeres sobre todo, hipotiroidismo, no lo digo aquí por sexo o algo así, lo digo porque es así, las mujeres tienen más hipotiroidismo por tener una hormona, a diferencia de los hombres, más baja, que es la testosterona. La testosterona, al estar más baja, hace que las mujeres puedan tener más hipotiroidismo. La T4, para pasar a su hormona activa, que es la T3, necesita correctos niveles de testosterona en sangre, correctos niveles de cortisol, de selenio, de magnesio, de hierro, etc. En muchas mujeres que tienen hipotiroidismo, hay muchas que tienen ansiedad, trastornos alimenticios o depresión. ¿A qué se debe esto? Dentro de los factores causales, la T3 libre que está baja. Lo podéis chequear en vuestra analítica. Una T3 libre dentro de mi formación en hormonoterapia, bajita, se puede definir por niveles por debajo de 2,5 picogramos. Lo pedís, T3 libre, no T3 total, T3 libre, lo pedís en la analítica. Y junto a esto, si tenéis la TSH, que es una hormona que manda la orden a la tiroide de producir estas hormonas, si tenéis la TSH, que seáis mujeres o hombres, por encima de 2,53 y una T3 libre bajita, es muy probable entonces que estéis sufriendo un hipotiroidismo subclínico. Este mismo hipotiroidismo subclínico va a achacar toda esta serie de síntomas de ansiedad, depresión, problemas para salir de la cama, problemas de motivación, etc. Entonces aquí estamos con tres hormonas, testosterona, T3 libre y DEA-sulfato. Todo esto se puede pedir en una analítica y en caso de que sea necesario, pues entonces el médico dar estas hormonas. Puede ser, por ejemplo, un médico que dé un gel de testosterona para una mujer, dosificado entre 0,5 y 2 miligramos, o para un hombre en cantidades más altas, 50 hasta 200 miligramos. La DEA se puede pautar entre 10 hasta 100 miligramos. Esta misma T3 se puede pautar en fórmula magistral en España o con fármacos como el Citomel en Estados Unidos,
junto a la adición de un fármaco súper famoso que quizá conoces, que es el Eutirox, que es la T4, que suelen dar muchos médicos en cantidades entre 25 hasta 200 microgramos. Ujú. Entonces, todo esto se puede pautar y es un abordaje hormonal, de hormonoterapia, de la ansiedad y de la depresión, que son las dos enfermedades que a mí particularmente me han tocado. Entonces, Es que el más, cuerpo humano es muy complicado porque al sí, final es como un poco efecto dominó, ¿no? Una piecita cae y entonces tira a otra y a otra y a otra. Fíjate, el año pasado cuando te contacté porque tenía este brote de acné por toda la cara, sí. que fue simplemente por cortisol alto, por estrés, en cuanto se me acabó el estrés, se me fueron todos los granos, pero claro, eso hizo un poco de de efecto dominó y me hacía no tener energía de nada, no tener motivación, estar triste, tener pensamientos muy negativos. Era como ir notando como un edificio se iba cayendo y tiraba otro edificio detrás. Y es duro, Ujú. y es duro saber por dónde empezar. Claro, Es muy duro, porque es muy entonces delicado y no sientes que tienes el control. es muy complicado. Y aquí cada uno tiene sus maneras de sanarse. Hay personas que van a ir al tarot, hay personas que necesitan un libro, hay personas que necesitan hablar con su pareja, hay otras personas que necesitan todo, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, hacer grounding. Entonces, dentro de lo que hay, yo pienso muchísimo también en el efecto placebo y cuando una persona se toma algo o habla con un psicólogo y piensa que esto es suficiente, muchas veces este efecto placebo, que es algo totalmente demostrado en estudio científico, Ujú. puede tener mucho más potencia que a lo mejor tomar T3, tomar DEA, tomar magnesio, tomar selenio, etcétera. De hecho, en psicología se ha estudiado en experimentos de un paciente que viene a consulta, el psicólogo no hace ningún tipo de intervención efectiva, pero el simple hecho de ir al psicólogo se veía que en muchos pacientes por efecto placebo ya causaba mejoría en los síntomas. Sí, sí. Y dentro de ello no he hablado de la exposición al sol. Se sabe que niveles de vitamina D, que todo el mundo puede chequear en su analítica con el 25-OHD, que es la forma activada o preactivada de la vitamina D, 25-HD, que es el 25 calcidiol, lo podéis chequear básicamente. Si esta cantidad de vitamina D está por debajo de 30 nanogramos, es muy probable que todo esto se asocie con problemas de sueño, resistencia a la insulina, más depresión, más, incluso he visto estudios de ideas de suicidio, etcétera. Entonces, el sol es, dentro de las herramientas que tenemos, de lo más efectivo para subir estos niveles de vitamina D, que correctos niveles de vitamina D se asocian a correctos niveles de T3, de DEA y de testosterona. Entonces, el sol y no estar dentro todo el día, si tenemos que hacer llamada, es tan sencillo como no hacer la llamada dentro detrás del ordenador, cojo la llamada y me doy una vuelta al edificio de donde estoy. El simple hecho de hacer esto, no ir con gafas, si llevamos lentillas, como yo, que tengo miopía, quitar las lentillas, dejar que el sol capte absolutamente todos los fotones que hay fuera, e incluso si no hay sol o que llueva, intentar pasar la máxima cantidad de tiempo fuera, porque esto, aunque no haga sol, hace que suba los niveles de vitamina D. Y en invierno, en Europa, o las personas que estén escuchando esto en Argentina, en Chile, que estén en otra latitud, pues en invierno, ahora mismo vamos a entrar en invierno en España, ah, tomar suplementos de vitamina D. Es importante tomar suplementos de vitamina D, no arriesgar pasar todo el invierno con niveles de vitamina D en 15, porque esto achaca depresión durante el invierno. Entonces hay que hacer todo lo posible para no caer en esta típica depresión del invierno que a todos nos pasa. Empieza el invierno, el frío, la nieve y te cuesta más digerir, ganas súper fácilmente peso. Obviamente, si te vas a comer 30 Ferrero Rochers de golpe todas las noches durante un mes, vas a ganar peso, no por la vitamina D. Intentar, como sabes que te va a pasar, hacer todos estos hábitos, ayuno, controlar la cantidad de tus carbohidratos, suplementarte en magnesio, suplementarte en vitamina D y quizá evaluar también antes de empezar el invierno cómo están estos niveles hormonales para tomar las riendas necesarias durante el invierno, que es un periodo muy, muy complicado para muchos. Yo personalmente que sufro de ansiedad, tengo bastante dificultad de gestionar este cambio de estación
Y bueno, ahora es mi objetivo como profesional intentar decir al mundo todo lo que he podido aprender, que es muy complicado el invierno para muchas personas para lidiar con esta gestión emocional. Entonces dirías que estos son los principales problemas a nivel alimentación, a nivel hábitos que repercuten en la salud mental, Y los que has... faltaría el entrenamiento. La falta de entrenamiento. Ujú, Es tan yo recomiendo, Claudia, y esto puede parecer muy exagerado para muchos, yo sé que andas mucho, ujú. te encanta andar, ya en Andorra en el caminito ahí nos cruzábamos muchas veces. El simple hecho de aumentar cada vez más la cantidad de pasos es para mí lo mejor que una persona puede hacer para su salud mental. Digo a todo el mundo, toda la gente que está en mi academia o bien mis vídeos, un mínimo de 15.000 pasos al día. Y 15.000 son bastante. Estamos hablando aquí de 11 kilómetros y 2 horas de Dos andar. horas y media, más o menos, sí. 2 horas y media. Entonces, ¿por qué digo 15.000 y no 8.000? No porque 15.000 haya demostrado en estudio randomizado en humanos que sea superior. S- No hace falta estudio para ello, vamos a razonar aquí con lógica. 8.000 es bastante fácil. Realmente 8.000 en media hora lo tienes. Si vas al gimnasio, te metes en la cinta y a media hora andando un poco rápido, entre ir al gimnasio, salir de tu coche, etcétera, los 8.000 los puedes alcanzar fácil. Pero hacer 15.000 obliga a la persona, casi obliga, A salir a la calle a más. salir a la calle más a menudo. Ujú. Porque es realmente cuando estamos sentados demasiado tiempo dentro que esto nos genera resistencia a la insulina. Que esto nos genere que cuando estamos luego llegando a casa, abramos la nevera y tengamos más ganas de comer un donete o cualquier ultraprocesado en vez de una lata de sardina. De hecho, una pregunta que cualquier persona se pueda hacer es, a la hora de comerse un donete, preguntarse, ¿en este momento soy capaz de comerme una lata de sardina? Porque si la respuesta es no, y prefiero el donete, quizá esto no sea un hambre fisiológico, sino más bien un hambre emocional. Estoy usando la comida para subir a nivel cerebral mis niveles de serotonina y mis niveles de dopamina, que quizá podría estar subiendo dando un paseo fuera. Y esto es muy importante, ya que sabemos que el sobrepeso y la resistencia a la insulina se asocia a estos trastornos mentales. Entonces, este discurso gusta a poca gente, porque hace el ser humano responsable de cómo se siente. Entonces, esto es complicado de aceptar por muchos. Entonces, yo desde una perspectiva bastante existencialista del ser humano, desde un punto de vista filosófico, tengo dentro de mi labor de profesional de salud y como cuento mi historia, enseño a las personas cómo he resuelto mi ansiedad o sigo lidiando día tras día contra ella. Porque si dejo de hacer todo lo que hago, entrenar, ayunar, estar al sol, no soy una persona genéticamente dotada y me vuelven los ataques de pánico. Eso que señalas es importante y yo intento hablar bastante en redes sociales de un poco la materia prima con la que viene cada persona. Porque a veces damos por hecho que todos tenemos que funcionar igual, tenemos que sentirnos por defecto igual y que todos necesitamos lo mismo. Pero hay personas que de manera natural son más neuróticas, más ansiosas, hay personas más introvertidas que, por ejemplo, les pide más quedarse en casa al cuerpo que salir más como una extrovertida. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay personas que, bueno, tienen atributos, pero también tienen quizás más sensibilidades y tienen que cuidarse más. Yo definitivamente soy una de ellas. Yo tengo que tener mucho cuidado con los hábitos y con lo que hago en el día a día. Soy muy sensible. Fíjate, Claudia, que en mi discurso, intentando siempre hablar de una forma lo más integrativa posible, sé pertinentemente que hay estudios demostrando que el entrenamiento de fuerza puede ser tan eficaz como una terapia con un antidepresivo. Y eso no es que lo diga yo, la ciencia está ahí para demostrarlo. Pero yo entiendo perfectamente, a pesar de, y me da mucha pena desafortunadamente, ver influencers profesionales de salud en redes decir, vete a entrenar fuerza, verás cómo se te va la depresión, verás cómo tu ansiedad se va de golpe. Porque una persona que realmente tiene depresión profunda no quiere ni siquiera salir de casa. Y no creo que esto sea el mensaje que tengamos que dar a esta gente. Esto no es el mensaje. Porque una persona que está deprimida o con mucha ansiedad y ataques de pánico no quiere ir al gimnasio, no quiere ni siquiera pisar el suelo delante de ella, quiere estar en casa, debajo de su manta y ver la tele. Y es muy complicado para una persona
entrar en un gym y entrenar pesas. Y Y que además tú puedes entrenar, se te puede elevar el estado de ánimo, pero el problema psicológico que te ha causado la depresión sigue ahí. Y entonces ese problema puede después somatizarse en otras cosas. a pesar de yo saber los potentes efectos del entrenamiento de fuerza, que Ujú. obviamente todo el mundo tendría que entrenar 3 veces fuerza a la semana, ir al gym, si no sabéis entrenar, cogéis un entrenador, os miráis unos vídeos de YouTube, un entrenamiento de 3 días, hoy en día es gratis, lo podéis alcanzar cualquiera, un gimnasio a 15 euros, a Basic Fit o lo que sea, vais al gimnasio y lo hacéis. Esto sería lo ideal, pero antes de esto, por favor, yo no quiero que aquí las personas piensen que si no hacen esto, nunca van a estar curadas. ¿Por qué? Porque una persona que no entrena y le forzamos a ir al gym, quizá ir una sola vez al gym en 2 semanas será el primer paso para ella. Y antes del gym pueden hacer muchas cosas en casa si no quieren salir de casa. Paso número 1. Abrir YouTube. Paso número 2. Escribir. Entrenamiento. Alta intensidad en casa. Paso número 3. Ponerse los pantalones cortos y entrenar en casa. Son 10 minutos. Estar en casa y entrenar en casa. Si no quiero hacer eso, voy a Amazon. Paso número 1. Paso número 2. Clic en comprar una bici a 70 euros en casa. Paso número 3. Ponerse en la bici, escuchar música, que a ti te encanta el hardstyle como yo, y hago bici 10 minutos en casa todos los días. Si empezamos el día solo con eso, es obligatorio que el ánimo cambie. ¿Pero por qué va a cambiar? Porque estoy generando adrenalina en mi cuerpo. El simple hecho de generar adrenalina por pedir a mi cuerpo generar esta glucosa, pues entonces voy a tener ya un cambio de ánimo, es obligatorio. Y estamos aquí hablando de 10 minutos en casa con una bici en Amazon que cuesta 70 euros. Quiero decir, aquí tenemos un abanico de cosas por hacer en cualquier tipo de persona. Obviamente, si la persona es tetrapléjica, obviamente siempre habrá cosas que impedirán a la persona no poder hacer esto. Quiero decir, simplemente hacer 10 minutos de bici para una persona que todavía no entrena, tiene sobrepeso, obesidad, deprimida y no puede salir del sofá, Ya por es mucho. ya es mucho. Ujú. Es mucho y eso va a tener un impacto alucinante sobre su estado de ánimo. Solo empezar, solo 5 minutos. Y el día después, 6 minutos. Y eso ya será algo enorme, porque no va a parar a 6 minutos. Hará 7 minutos. Y cuando llegará a 7, querrá hacer 10, porque en este vídeo he dicho 10. Entonces, pienso aquí, Claudia, y tú bien me conoces, sabes por dónde voy, es importante decir a una persona todo el abanico de cosas que puede hacer para salir de donde está. Y lo digo con pasión y has podido notar que quizá me elevo un poco de energía porque lo he vivido en mis carnes. Y ojalá hubiera habido alguien que me diga esto cuando era estudiante en farmacia. No podía estudiar ni concentrarme más de 10 minutos y tenía que estar cerca de la puerta de salida en caso de que me diese un ataque de pánico. Porque desde el minuto que empecé a hacer este tipo de alimentación, luego después más tarde empecé a ayunar, en vez de hacer 3 comidas pasé a 2 y más recientemente desde 2017 solo hago una, que ya son para personas más avanzadas. Mi vida cambió por completo e increíblemente no hago más cosas extrañas que estas que acabo de decir justo entre tú y yo. Entonces, dentro del abanico de terapias que tenemos a nivel farmacológico, me da mucha pena, muchísima pena que una persona esté con un tratamiento antidepresivo, pero no esté haciendo pasos, no esté entrenando y siga comiendo lo mismo que ha comido toda su vida. Porque el tratamiento podría ser 100 veces más efectivo si estaría haciendo por lo menos 30% de lo que estoy diciendo aquí. Y aquí viene entonces la gran pregunta, Phil. Si sabemos que estas cuestiones impactan tanto en nuestra salud física y también en nuestra salud mental, ¿por qué nos inculca esto? Porque tú eras farmacéutico, estudiante de farmacia, y no se te inculcó esto. Porque yo estudié psicología y no se me inculcó esto. Porque la gente no sabe de estas cosas. Esa es la gran pregunta. Aquí, Claudia, podemos entrar en debates que puedan tener, como decimos en francés, un amertume,
una connotación política, pero tenemos que entrar en política para poder responder a esta pregunta. Ujú. ¿Nos parece normal que a estudiantes en farmacia, yo habiendo hecho también un grado en nutrición y queriendo ser médico, yo mismo viendo el grado de medicina, nos parece normal que las facultades de medicina no inculquen a los médicos la importancia de hacer, ejecutar, enseñar a los médicos generalistas cómo tratar ese tipo de sintomatología psiquiátrica? Sería tan sencillo que los médicos generalistas, que son los médicos que reciben la gran mayoría de personas a pie de calle, tengan una formación sobre ello. El gran problema es que a nivel educativo, en las universidades y también en los niños, no nos enseñen ni nutrición, ni estilo de vida, ni finanzas, que esto sería para otra conversación. Si estas tres asignaturas, nutrición, estilo de vida y finanzas, se enseñaran, Añado psicología. y psicología, cuando hablo de estilo de vida es que lo meto dentro. Incluyes ahí, bueno, Eso sí. es, eso Ujú. es. Entonces, si esto se enseñara a partir de los 4 años hasta los 18 años, obligatorio en el bachillerato, de la misma manera que enseñamos historia y matemáticas, es muy probable entonces que la población esté mucho menos enferma que lo que es ahora. Y desafortunadamente, en los grados de nutrición, no se enseña nutrición cetogénica. O cuando se enseña este tipo de alimentación, se enseña para una enfermedad que es la epilepsia. Es decir, estamos con facultades y grados de farmacia, de medicina o de nutrición con conocimiento completamente desactualizado, donde salen profesionales de salud a literalmente hablar de los conocimientos que se han llevado durante el grado, pero que están desactualizados y que no corresponden con los estudios ahora que están saliendo desde el año 2010, 2015, 2020. Entonces estamos con generaciones que van pasando y las enfermedades siguen. El mercado de estatinas es un mercado que representa más de 30 trillones de dólares. Trillones de dólares. Y que planifica por subir hasta el año 2030 todavía más. Las estatinas siendo un fármaco que ayuda a la disminución del colesterol. Muchos otros fármacos antidepresivos, España es el tercer país dentro de la Unión Europea en recetar más antidepresivo. Y ansiolíticos también. Ujú. Estas enfermedades van a subir todavía más, no porque me lo ha dicho el presidente, sino simplemente por el uso del móvil, el uso de las redes sociales y sobre todo se va a empeorar por los niños que están tanto tiempo delante del iPad haciendo scroll desde los 4 años. Eso nunca se ha visto en la humanidad. Nunca, en ningún momento de la humanidad hemos tenido tanta exposición a las pantallas. Partiendo de esta base, va a haber, y esto se está ya viendo en estudio, desde 1995, un aumento literal, lineal del autismo. ¿Por qué está pasando esto? A más exposición delante de las pantallas, a menor niveles de vitamina D, menor actividad física, más trastornos mentales o, para las personas que sufran este tipo de enfermedades, dificultad para concentrarse, conciliar el sueño, y todo esto hace entrar la población en un círculo vicioso donde ya no despiertan con energía, ya ganan grasa a los 14, 15, 16 años. La dieta no funciona porque seguimos teniendo a médico generalista que le dice come pechuga de pollo y ensaladita, y tenemos a nutricionistas que no están formados correctamente tampoco, y entonces una población que sigue demasiado tiempo consumiendo todos estos fármacos. Fármacos para la tiroides, fármacos para no tener ácido a nivel estomacal como el omeprazol, fármacos para dormir como las benzodiazepinas, fármacos antidepresivos, y así manteniendo todo el rato la población con lo mismo. ¿Dónde está la solución? Y yo tengo aquí 33 años y no pretendo ser nadie. La solución está en cambiar la educación. Desde que tengamos los 4 años, meter estas 3 asignaturas
gestión financiera, estilo de vida, psicología y nutrición. Ahí solucionaríamos entonces la raíz del problema, a condición obviamente que estas 3 asignaturas estén bien enseñadas. ¿Y dónde está el tema político aquí? El tema político, que quizá haya conflictos de interés entre la industria alimenticia, la industria farmacéutica y los gobiernos. ¿Nos parece normal ver una foto en Google, que cualquier persona la pueda ver, del presidente de Donuts y el presidente de la Asociación Diabética de Española, dándose ahí la mano? ¿Nos parece normal esto? ¿Nos parece normal ese tipo de conflictos? Que la Asociación de Diabetes esté colaborando con Donuts, y así puedo citar a varias corrupciones. Entonces, partiendo de esta base, que las corrupciones las hay y los conflictos los hay, y que nada o no somos nadie para poder ahí poner delante de todos o poder poner en transparente todas estas personas, porque nos va a ser literalmente imposible, preguntar directamente al médico: ¿por qué usted me está poniendo una estatina? ¿Por qué usted me está poniendo la benzodiazepina? ¿Por qué usted no me ha preguntado sobre mis niveles de vitamina D, los pasos que hago, la actividad física que hago y la relación que tengo con mi pareja? ¿Usted me ha preguntado si estoy durmiendo bien? Estos Bueno, son los primeros pasos que cualquier persona tendría que hacer si quiere simplemente preguntar esto. Entonces, cualquier persona tiene el deber de hacer eso, porque es su propia salud. Un médico que pauta estos medicamentos es porque no tiene tiempo. No tienen tiempo los médicos. ¿Pero por qué no tienen tiempo? Porque hay pocos. ¿Y por qué no tienen tiempo? Porque todo el mundo está enfermo, o el 80% de la población. Y eso no es normal. Entonces, quizás si hubiese más médicos, ya estaríamos entonces, si están mejor formados, educando mejor la población. Como esto es una utopía y que le va a costar muchísimo al gobierno en mejorar la educación que damos a nuestros farmacéuticos, nuestros médicos y nuestros nutricionistas, quizá las personas tengan entonces que empezar a formarse por su propia cuenta. Aleluya, estamos en 2024. Hay canales de YouTube. Hay claro, también yo me pongo en el lugar de las personas que dirán, sí, en internet hay información, pero es que me meto en un vídeo y me dicen que esto es malo. Luego me meto en el vídeo y me dicen, no, que lo otro es malo. O sea, hay como mucha información contradictoria en internet. Por Y eso hay formaciones privadas, como las ujú, tuyas. Formaciones descentralizadas donde estamos con un profesional de salud que se ha graduado, con un profesional de salud que ha vivido en sus carnes lo que está divulgando o que ha estudiado específicamente sobre un tema, y quizá esté mejor capacitado que un profesional de salud que lo único que haya hecho es salir de la facultad y no se haya formado por su cuenta. Y por eso, y aquí en vídeo y como lo digo en cada uno de mis podcasts, yo soy una persona muy liberal, empujo a cualquier emprendedor, profesional de salud, formarse por su cuenta, divulgar su conocimiento, y dentro de las clases que doy en la universidad, lo digo a mis alumnos: formarse por vuestra cuenta, no esperar únicamente de mi clase que os estoy dando ahora mismo de interpretación analítica o de dieta cetogénica, buscar por vuestra cuenta. Aquí están los estudios. Crear vuestra propia base de conocimiento, ujú. porque quizá podáis ayudar mucho más junto a propio conocimiento que os estoy enseñando y contrastado con vuestra experiencia, vuestra manera de explicarlo, y así creáis vuestras propias formaciones, que para mí ahí hay, como tú bien lo estás haciendo en el mundo de la psicología, ahí está la clave, quizá, de una optimización de la salud de la población en general. Y aquí, Claudia, no quiero que las personas piensen que soy por únicamente facultades privadas, que quiero que el conocimiento esté privatizado, porque sabemos bien Estados Unidos lo que pasa. Si No tienes dinero, no aprendes. no tienes dinero, no aprendes, no puedes ir a la facultad. No quiero llegar a este punto. Estoy básicamente aquí empujando a las personas en ser curiosa. Hoy en día estamos en 2024 y hay mucho conocimiento gratuito, gratis, que es libre. Empujo a las personas en indagar primero sobre lo que les pasa.
Es tan simple como encontrar profesionales, por ejemplo, como Claudia, que es psicóloga y que tiene un canal de YouTube ahí con muchos tips y luego después tiene sus formaciones. Entonces, si vamos al médico y que nos da un comprimido, preguntarse, ¿qué es lo que me va a hacer este comprimido? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y dejar de ser víctima del sistema, porque la victimización genera muchísima ansiedad. Y ser víctima a nivel personal, y yo a pesar de no ser psicólogo, no pienso que esto ayude a la salud mental a ir mejor. Ujú. Creo que estamos en un momento en el que nos toca quizás tomar un poco de responsabilidad sobre nosotros mismos, no depositar nuestro bienestar y nuestro futuro en manos ajenas, en el sentido de, sí, voy a pedir ayuda, pero también yo voy a indagar, voy a cuestionarme, voy a investigar y voy de alguna manera a intentar poner un poco de ojo crítico en aquello que me dicen y en aquello que me dan. Básicamente porque es ahora cuando podemos hacer eso. Antes no era posible, pero ahora sí. Y conforme tú contabas todo esto, yo me acordaba de la consulta con una dermatóloga que tuve cuando tuve el brote de acné, que la consulta duró 10 minutos. Básicamente me tomó mis datos, me hizo 2 preguntas y ya me quería recetar anticonceptivas, que sabemos eso, el impacto que puede tener en la salud de una mujer. Y claro, sales de la consulta, justo como tú dices, con un sentimiento de indefensión, de abandono, de ni siquiera un profesional me va a ayudar, ¿qué hago? ¿Qué va a ser de mí? Es como, no, ponte a buscar información. Y me puse a buscar información y dije, es que es estrés lo que me está pasando, es que estoy viendo, es cortisol puro y duro. Dentro de las cosas que te recomendé, por ejemplo, es lo primero que hice es cuánto tiempo estás pasando andando, cuál es la cantidad de tus pasos. El simple hecho de andar puede reducir de forma dramática los niveles de cortisol, pero sobre todo mejorar la calidad del sueño por la noche. Ujú. Y el simple hecho de andar y pasar más tiempo fuera, que pienso que es el alcance de todo el mundo, puede ser una de las herramientas gratis más efectiva para cualquier persona que sufra de ansiedad, que siempre hablo de este tema, que es un tema que quizá haya estudiado más que los demás. No pretendo aquí decir que todos los trastornos mentales se puedan solucionar con Andando. estas andando, obviamente no, pero dentro de lo que te pregunté ha sido eso y también hablamos de suplementos, Ujú. que por ejemplo, que estás tomando ahora. Pues me pusiste magnesio, creo que también selenio, el Wake Up Mood, que no recuerdo qué tenía. Sí, selenio, tirosina, Ujú. acetilcarnitina. Sí. Y Y luego bueno, el también, colágeno para tu piel. sí, y también algunos temas nutritivos. Sí. Mm. Dentro de lo más efectivo y lo más estudiado que hay, que es un mineral tan sencillo como el magnesio, como la dieta cetogénica, de los muy malentendidos, se sabe que hasta aquí hay una falta de formación por médicos de saber diagnosticar el déficit subclínico de magnesio, y esto pasa para cualquier mineral o muchas veces también para hormonas, donde la persona está cerca del rango inferior. El magnesio no es un mineral que se suele pedir en la analítica, y fíjate, Claudia, que cuando se suele pedir ni siquiera estamos midiendo la forma correcta, que normalmente el magnesio se tendría que medir en eritrocitos o en linfocitos, son las dos formas más correctas de medir el magnesio. ¿Y cuántas veces cuando se pide eso, un médico puede pasar por completamente desapercibido la falta de magnesio en sangre, viendo que el magnesio está dentro del rango, pero ya sabemos a día de hoy con estudios que cuando este magnesio se acerca del límite del medio, es decir, del medio del rango, cuando ya nos acercamos cerca de este medio, ya tenemos déficit subclínico de magnesio. Pero los laboratorios no cambian, siguen con el rango antiguo. Entonces, estamos sufriendo todos los síntomas del déficit subclínico de magnesio, que se asocia a más problemas de diabetes, más ansiedad, más depresión, más problemas de sueño, una vitamina D en la analítica que sigue estando baja, porque el magnesio ayuda a su activación, y a pesar de suplementarse con vitamina D, no sube la vitamina D porque estamos en déficit de magnesio, porque no comemos la suficiente cantidad de alimentos altos en magnesio, pescado azul, verduras cocinadas, frutos secos, moluscos.
no lo metemos en la suficiente cantidad y además no bebemos nunca agua de mar. Agua de mar que tiene una cantidad absurdamente alta de magnesio y todas las aguas comerciales que tenemos en el supermercado no tienen magnesio. Ninguna, salvo la que tomabas cuando Epar. estaba en Andorra, la Epar o la Rosana, que son dos marcas con muchísima cantidad de magnesio. Y hasta se sabe que en países con bajas ingestas de agua altas en magnesio del grifo, hay en estas regiones del mundo más enfermedad cardiovascular. Un simple mineral que es el magnesio, el más infravalorado de todos. Entonces, es tan sencillo como comprar un suplemento de magnesio de forma bisilicinato, taurato, treonato, N-acetiltaurinato, que son formas que se absorben correctamente, como para llegar a mejoras con 2-3 cápsulas, tan sencillamente 300-400 miligramos al día, mejoras en la calidad de sueño, en la gestión de la ansiedad, hasta puede abarcar síntomas depresivos con un solo suplemento. Es complicado hacerlo con la alimentación, así que obviamente voy a empujar el consumo de este suplemento, que sería uno de los únicos, con otros, creatina, omega 3, colágeno y vitamina C. Serían los 5 que recomendaría 7-7 en cualquier persona de este planeta, que sea enferma o no, estos 5 todos los días sin descanso al año. Vitamina C y magnesio y omega 3, que son los 3 que tendrían un componente más antidepresivo, pero hasta el día de hoy se sabe, 2022, que tenemos estudios demostrando el impacto antidepresivo de la creatina, con 5 gramos de creatina al día. Qué pasada. Sí, entonces ahora volvemos a la primera pregunta que me hiciste, que te ha hecho despertar habiendo estudiado farmacia. Lo primero, que un psiquiatra me haya prescrito a mí un antidepresivo, ha sido el primer despertador. Y el segundo despertador, ver la potencia que tiene un simple cambio de nutrición en tan pocos días. Y espero que las personas tengan los mismos despertadores que yo, que para mí han sido muy efectivos, y espero que gracias a personas como tú en redes, psicólogas también formadas, y todos los vídeos que pueda hacer en YouTube o en Instagram, todas las personas que sufran de este tipo de trastorno mental, ansiedad o depresión, salgan con estas herramientas más naturales que farmacológicas. Podéis encontrarme en filuo.com, que es mi web, o @filuo en Instagram, o filuo en mi canal de YouTube. Tenemos una academia como tú grande, no nos dedicamos a la psicología, así que vamos a motivando a nuestros alumnos, obviamente como toda nuestra academia. Nos basamos en cursos de nutrición, ayuno y suplementación, donde enseñamos tanto a profesionales como personas amateur en nutrición que pidan ayuda en solucionar estos problemas de salud que puedan tener, o personas que la quieran optimizar también. Muy bien, dejaremos todo en la descripción para que le podáis encontrar. Gracias a ti, Claudia, por ser un ser de luz, y enhorabuena también por todo tu crecimiento, que me inspiras mucho. Gracias. Esto es En la mente de, el podcast de psicología en el que en cada episodio nos sumergimos en lo más oculto y profundo de la mente de diferentes perfiles. Un podcast para aquellos que buscan comprender, analizar e investigar sin juzgar tanto lo más oscuro como lo más luminoso de las personas. ¿Tienes una historia para contarnos? Si quieres abrirnos tu mente, escribe a enlamentedepodcast@gmail.com y háblanos de tu caso. ¿Quieres adquirir las herramientas y conocimientos más interesantes y útiles de la psicología? Visita mindhandacademy.com y entra a la formación online de psicología por la que ya han pasado más de 4.000 alumnos. Si eres psicólogo o estudiante de psicología, no te pierdas la formación online más práctica donde aprenderás a dar terapia. En Mindhand Pro analizamos sesiones de terapia de casos reales de pacientes que atendemos y que han dado su consentimiento. Esta es la mejor manera de adquirir experiencia como psicoterapeuta. Si estás pensando en hacer terapia, puedes pedir información sobre nuestros profesionales en claudianicolasa.consultas@gmail.com. Y si tienes cualquier duda y deseas recibir información sobre lo que ofrecemos, puedes escribirnos por WhatsApp al +34 679 65 8930.